Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a tener una enseñanza, pues a su servidor, su hermano en Cristo, Efraín Martínez, le corresponde dar la enseñanza titulada ¿Qué dice la Biblia sobre la fornicación? Y bien, pues antes de hacer una oración, quiero que leamos nuestra Biblia y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer, 1 Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 18 de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: huid la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Bien, pues vamos a hacer una oración, ya que pues necesitamos la inspiración de Dios para este tema, para esta enseñanza. Bien, pues oramos a Dios. Padre Santo, en esta hora, delante de tu presencia nos acercamos para darte gracias. Muchas gracias, Dios mío, porque en esta hora nos permites estar delante de ti para poder escudriñar las sagradas escrituras, para poder escudriñar tu palabra. Pues en este momento, Dios mío, te rogamos que tú uses nuestra vida, que tú nos des de tu gracia, que tú nos des de tu poder, Dios mío. Tu palabra nos enseña que las cosas espirituales habrán de analizarse espiritualmente, pues ahora te rogamos que tú nos des ese entendimiento espiritual, esa sabiduría de lo alto, Señor, para poder entender y que cualquiera que escuche esta enseñanza, Señor, pueda entenderla también, que tu Espíritu Santo obre en cada vida, en cada corazón de los que están viendo esta transmisión. Sabiendo, Dios, que lo vas a hacer así y que aún hará mucho más, te damos gracias, Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, como ya les mencioné, esta enseñanza que vamos a tener en esta hora, pues se titula ¿Qué dice la Biblia sobre la fornicación? Es una pregunta, es una interrogante, porque, bueno, de antemano, pues, nosotros podríamos sacar definiciones de cualquier traducción, o no sé, diferentes puntos de vista, diferentes usos de esta palabra, pero aquí lo importante es que nos demos cuenta realmente lo que la Biblia dice acerca de la fornicación, ya que toda conclusión humana, pues sabemos que pues posiblemente se acercaría un poco a lo que la Biblia dice, o posiblemente algunos puntos de vista pues no sean congruentes a lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, pues la Biblia debe ser la norma de nuestra fe y de nuestra conducta. Entonces, por eso es que basados en la Biblia vamos a tener este estudio, esta enseñanza. Bien, pues siendo que la Biblia, bueno, tiene digamos que fue traducida desde dos idiomas, que es el hebreo y el griego, y bueno, también se menciona que el texto antiguo fue tomado también del arameo. Yo solamente traigo, digamos que definiciones sobre esta palabra, fornicación. Traigo una definición en hebreo y otras definiciones en el griego. Bien, pues entonces, primero vamos a ver la definición de esta palabra, ¿verdad? De la palabra fornicación, para que nosotros entendamos de qué estamos hablando, de qué está tratando nuestro asunto o nuestra enseñanza. Bien, entonces, tenemos en primer lugar la traducción del hebreo. Y bueno, la palabra fornicación del hebreo es la palabra saná, ¿sí? La palabra saná es del idioma hebreo. Y bueno, y ahora, ¿qué quiere decir saná? ¿Cuál es digamos que su denotación en este caso? Bien, pues la palabra saná precisamente se refiere a cometer adulterio,
¿sí? La palabra saná quiere decir fornicación. Y también, en un sentido figurado, también nos dice que quiere decir cometer idolatría o ser idólatra. También vemos que la palabra hebrea saná quiere decir apartar. Quiere decir también cesar, dejar. También se traduce como infiel. Y también nos quiere decir ir a un prostíbulo. Y bueno, también nos dice esta palabra que también nos denota la palabra prostituir o la palabra ramera. Entonces, esto es lo que digamos que nos quiere decir esta palabra en el idioma hebreo. Bien, pues ahora les voy a mostrar a ustedes algunas palabras del idioma griego. Pero pues nosotros sabemos que ahorita digamos que estamos traduciendo esta palabra porque pues primero tenemos que saber el asunto, tenemos que entender el asunto claramente, con claridad. Por eso estamos mencionando estas traducciones con la ayuda de Dios. Bien, entonces nosotros tenemos cuatro palabras del idioma griego. Pero esas cuatro palabras, pues digamos que tienen la misma denotación. Por ejemplo, nosotros en estas cuatro, ahorita les voy a mencionar esas cuatro palabras, pero estas cuatro palabras, todas quieren decir, todas se refieren a prostitución, se refieren a ramera, se refieren también a idolatría. Las cuatro palabras incluyen el significado de idolatría. Así es de que nosotros podemos decir que fornicación pues también es idolatría. Bien, les voy a mencionar estas palabras digamos que del griego. Por ejemplo, tenemos la palabra porneia. ¿Y qué quiere decir? Prostitución, ¿sí? Quiere decir también adulterio y también quiere decir figurativamente idolatría, ¿sí? Y tenemos también la palabra porneo. ¿Y qué quiere decir la palabra porneo? Bueno, pues habla de una actitud de prostitución, ¿sí? La palabra porneo habla de una actitud de prostitución y también tiene la denotación de idolatría, ¿sí? Bien, pero esta palabra porneo es aplicada a los dos sexos, ¿sí? Es aplicada a los dos sexos, tanto a hombre como a mujer. Bien, pero también tenemos la palabra porne, ¿sí? La palabra porne. ¿Y qué quiere decir la palabra porne? Bueno, pues quiere decir una actitud de ramera. Y también, en el sentido figurado, quiere decir idolatría. Y también tenemos la palabra pornos. ¿Y qué quiere decir la palabra pornos? Pues lo mismo, habla de prostitución. Esta palabra pornos habla de prostitución y bueno, también nos dice que la palabra porno es aplicada al hombre, ¿sí? Al hombre, cuando se trata de vender algo. Entonces, es aplicada al hombre y también, bueno, nosotros vemos que habla también de un fornicario o de una prostituta, esta palabra porno. Bien, entonces, ahora, teniendo estas definiciones, basándome en estas definiciones, estamos, digamos que vamos a observar, vamos a mirar detenidamente cuáles son las personas que se catalogan o cuáles son las personas que podemos decir que son fornicarios o fornicarias, ¿sí? ¿Quiénes son los fornicarios o las fornicarias? Porque, bueno, cuando nosotros encontramos, digamos que en la sociedad, que las personas mencionan cuando una persona está, digamos que no ha contraído matrimonio, no tiene digamos que un acta de matrimonio, legalmente no se ha casado, pues las personas le dicen que es unión libre.
pero la Biblia nos dice que es fornicación, ¿sí? Por eso en muchos lugares se ha tratado de que los matrimonios pues arreglen su situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues realmente no es, como se dice, unión libre, no, es una unión ilícita, reprobada por la Biblia. Bueno, pues lo vamos a ver ahorita en estos aspectos. Entonces, habiendo considerado los dos aspectos del hebreo y del griego, estas definiciones, entonces ahora sí, basados a estas definiciones, porque son definiciones bíblicas, entonces basados en estas definiciones, ¿quiénes son esas personas que se les considera como fornicarios? Bien, las personas que se les considera como fornicarios son las personas que tienen un apetito sexual desenfrenado, ¿sí? Las personas también que cometen adulterio, porque se dice, bueno, la fornicación y el adulterio son cosas distintas. Bueno, pues una persona que comete adulterio, pues al mismo tiempo está cometiendo fornicación, porque una de las definiciones también de la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces, digamos que el adulterio lo podemos definir como infidelidad hacia el cónyuge. Bien, entonces nosotros encontramos que las personas que cometen adulterio se les cataloga como personas fornicarias. También la persona que es idólatra, ¿sí? También la persona que es idólatra se le conoce como una persona que está fornicando espiritualmente, ¿sí? Digamos que espiritualmente hablando, una persona que es idólatra está fornicando. Bueno, después vamos a hablar acerca de esto. También se dice que la persona que es infiel a su cónyuge es una persona fornicaria, ¿verdad? Bien, también las personas que se catalogan dentro, ahora sí que, o más bien como fornicarios, es una persona que va a un prostíbulo, ¿sí? Una persona que va a un prostíbulo. O sea que una persona que, digamos que, bueno, ¿qué es un prostíbulo? ¿Sí? Pues realmente es un lugar de prostitución. Entonces una persona que visita los lugares de prostitución es una persona fornicaria, ¿sí? Y también nosotros vemos que se le considera a una persona fornicaria aquella persona que se prostituye, ya sea por dinero o ya sea por placer, ¿sí? Entonces, ambos, porque puede ser que alguien diga, pues yo no me puedo llamar o más bien yo no me puedo llamar fornicario porque pues yo no vendo mi cuerpo, pero si tienes relaciones ilícitas, aunque sea por placer, es fornicación, ¿sí? Es fornicación. Entonces, ahora también se considera la persona que está en fornicación la persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esta definición pues ya la hemos visto y es más conocida, ¿verdad? Es lo más común, esta frase de la persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se le considera como una persona fornicaria. Entonces, todos los que están escuchando esta enseñanza, si alguien no ha arreglado su vida matrimonial, pues le aconsejamos que lo haga con la ayuda de Dios. Porque si usted no está, digamos que dentro de lo que estipula la ley en cuanto al matrimonio, pues usted está en fornicación porque está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Bien, entonces también decimos que la persona que tiene relaciones sexuales con familiar, o sea, el incesto también está catalogado dentro de la fornicación. El incesto, ¿sí? Es relaciones sexuales entre
familiares. Y bueno, para esto nosotros habremos de tener en cuenta que a todos nuestros hijos, bueno, más bien nosotros tenemos que reconocer nuestros familiares, ¿sí? Reconocer nuestros familiares siempre, para que no caigamos en ese problema de que pues nuestros hijos o que alguien ya se comprometió o que alguien ya está casado con algún familiar, porque eso también está considerado dentro de la fornicación, la persona que comete incesto. Bien, también pues la persona que tiene una lujuria desenfrenada, ¿sí? Es una persona que también se le considera como una persona fornicaria, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que el adulterio y la fornicación, pues digamos que van de la mano. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en una cita bíblica, dice que si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. Y bueno, ya las personas que realmente son muy lujuriosas y que cuando miran a una persona, aunque físicamente no la están tocando, aunque no se dio una relación física, pero ya está manchando su corazón, ya está manchando su alma con ese pecado, ¿sí? Con ese pecado de la fornicación. Bien, también, bueno, esto es, digamos que eso de la lujuria, pues es aplicado a ambos sexos, tanto al hombre como la mujer. Bien, pero también, fíjense que alguien podrá decir, bueno, yo, entonces, si alguien ve si alguien utiliza pornografía, ¿qué se diría? ¿Qué es? ¿Cómo se cataloga esta persona? Pues también se cataloga dentro de la fornicación, ¿sí? Dentro de la fornicación. ¿Por qué? Porque es una persona que está utilizando la pornografía, y precisamente la raíz de la palabra pornografía, la raíz de la palabra pornografía, pues realmente es la misma raíz que hemos estudiado, que hemos estado estudiando. Entonces, solamente que, bueno, pornografía, pues nosotros sabemos que son imágenes indecorosas que antes se utilizaba pues en revistas, pero ahora pues en la televisión, ahora no sé, en las redes sociales, todo eso, cuando nosotros digamos que cuando alguien está utilizando esas imágenes pornográficas, está también cometiendo fornicación. Bien, entonces estos, digamos que fueron estos puntos que mencionamos fueron basados en las definiciones del hebreo y del griego, ¿sí? Pero ahora nosotros entendemos que basándonos en estas definiciones y analizando todo, englobando todo, nosotros encontramos dos formas en que se consuma este hecho de la fornicación, dos maneras, ¿sí? Las cuales nos habla la Biblia bien claro, y pues es la fornicación físicamente y la fornicación espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces estas son las dos maneras en que se consuma este hecho, ¿sí? O sea que una persona puede considerarse como fornicario o fornicaria cuando está fornicando con su cuerpo, cuando está cometiendo ilícito sexual con su cuerpo, relaciones sexuales ilícitas con su cuerpo, pero también cuando le es infiel a Dios yendo en pos de otros dioses. Así es de que, bueno, vamos a ver precisamente estas dos formas, ¿sí? Estas dos maneras de fornicar, ¿verdad? La manera física y la manera espiritual. Bueno, primero vamos a hablar acerca de la fornicación espiritual, ¿sí? Acerca de la fornicación espiritual, porque
en el Antiguo Testamento nosotros encontramos claramente que Dios escogió al pueblo de Israel. Y bueno, al pueblo de Israel, Dios digamos que lo toma como una figura de que nuestro Dios es el esposo e Israel la esposa. Entonces, digamos que es un pueblo para Dios, que debe de guardarse para Dios, que debe de estar consagrado a Dios, ¿sí? Ese es el pueblo que debe de pertenecer a Dios. Entonces, les digo esto para que nosotros consideremos los versículos de la Biblia que nosotros encontramos que hablan acerca de la fornicación espiritual. Bien, entonces, los que tienen a la mano su Biblia, vamos a leer Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, vamos a leer el versículo 6. ¿Sí? Los que tienen ahora sí que a la mano su Biblia, y si no, escuchan esta lectura. Y bueno, dice la palabra de Dios de esta manera: y dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Váse ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Bien, pues entonces aquí el Señor, ¿cómo llama a Israel, a su pueblo Israel? La rebelde, así le llama, ¿verdad? La rebelde. ¿Y por qué le llama la rebelde? Bien, porque ellos espiritualmente estaban en fornicación, ¿sí? Digamos que nuestro Dios apartó ese pueblo para él, pero ¿qué sucedía? Ellos construían lugares, buscaban un lugar, buscaban un monte alto y ahí hacían sus altares, y entonces comenzaban a adorar a otros dioses, ¿sí? Por eso dice: se va a todo monte alto y a todo árbol umbroso y allí fornica, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, Dios digamos que lo catalogaba en su idolatría como un pueblo que fornicaba. Bien, entonces vamos a ver también lo que nos dice Ezequiel capítulo 16, versículo 15 y 16, libro del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 15 y 16. Nos dice la palabra de Dios de esta manera, dice: mas confiaste en tu hermosura y fornicaste a causa de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras, y tomaste de tus vestidos e hiciste diversos altos lugares y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá ni será así. Bien, pues ahora sí que nuestro Dios está anunciando, está hablando al pueblo de Israel su mal proceder, ¿sí? Le está denunciando su mal proceder, su mala actitud, y bueno, él dice que se confió de su hermosura. ¿Sí? Ustedes saben que pues realmente muchas veces nosotros encontramos que digamos que la hermosura que Dios nos da, la hermosura que Dios le da a una persona, pues es porque Dios se la dio. Y esa hermosura debe de honrar a nuestro Dios, no es para que las personas se perviertan, ¿sí? Hablando físicamente, obviamente, ¿sí? La hermosura que Dios nos dio es para darle honra y gloria a nuestro Dios. No es para pervertirse, no es para utilizar nuestra hermosura para otras cosas. Y bien, pues así usa esa figura nuestro Dios y cataloga al pueblo como pues con su hermosura esplendorosa que Dios les había dado, y bueno, aprovecharon de esa hermosura y se relacionaron con las personas, con las gentes, porque bueno, imagínense ustedes, Israel, pueblo escogido, nación selecta, nación seleccionada por Dios, ¿sí? Principios
pues ahora sí que sus principios eran especiales, principios que otra nación no tenía. Pues entonces imagínense ustedes cómo los veían los demás pueblos. Pues de ahí comenzaron a relacionarse y de ahí comenzaron a tomar actitudes idólatras, que el Señor llama fornicación. Bien, entonces también ahora vamos a considerar lo que nos dice también la Biblia en Apocalipsis, porque bueno, ahorita hemos estado hablando del pueblo de Israel que fornicaba espiritualmente, ¿verdad? Porque decimos, Israel es una nación escogida por Dios y tenía que estar con Dios, tenía que caminar con Dios, tenía que amar a Dios, tenía que servir a Dios, tenía que reconocer a Dios, tener a Dios en su corazón, tener a Dios en toda su vida. Pero pues no era así, no sucedía así, lamentablemente. Y bueno, se desviaban a la idolatría. Y pues bien, entonces por eso el Señor es que siempre les llamó la atención, siempre les enseñó, siempre, hermanos, los trató como pues una nación en fornicación. Entonces, pero ahora, ¿qué hay ahora en nuestros tiempos? ¿Habrá fornicación espiritual? Pues la Biblia nos habla precisamente de una mujer ramera. Y nosotros ya vimos en las definiciones que, pues, ramera, una persona, o más bien una mujer ramera, pues digamos que es una mujer que está en fornicación. Bien, entonces vamos a considerar lo que nos dice Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 17, versículos 4 al 6. Aquí vamos a ver un tipo de fornicación espiritual, pero ya digamos que ya no hablando del pueblo de Israel, sino que ahora pues hablando ahorita digamos que este sentido bíblico pues nos habla, o este lenguaje bíblico nos alude a una mujer. Dice así, Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis 17, versículos 4 al 6. Dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, de escarlata dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, misterio: Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada con la sangre de los santos y la sangre de los muertos, y la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando le vi, quedé maravillado de grande admiración. Bien, pues precisamente aquí la Biblia nos habla de una mujer fornicaria, ¿sí? De una mujer fornicaria, de una mujer que estaba en fornicación, de una mujer que pues era abominable, despreciable, en otras palabras. Y bueno, nos describe cómo estaba vestida, pero bueno, en este momento no nos compete mencionar esta descripción, sino que solamente enfatizar que se trataba de una mujer fornicaria. Bueno, pero hay un punto clave aquí que nosotros podemos entender. ¿Y cuál es el punto clave? El punto clave nos dice en el contexto que esta era una mujer que con ella habían fornicado todos los reyes de la tierra, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de quién se trata? Este libro de Apocalipsis utiliza muchas figuras, ¿sí? O sea, utiliza el sentido figurado. Este libro de Apocalipsis utiliza el sentido figurado. Entonces, obviamente no se trata de una mujer, porque ¿de qué mujer tendría que hablar aquí el libro de Apocalipsis? Bueno,
Fíjense, no vamos a, digamos que no vamos a desentrañar a qué se refiere esto. Simple y sencillamente vamos a tomar, ya dije, que se trata de una mujer que estaba en fornicación. Eso es lo que tenemos que, digamos que, enfatizar en este caso, o poner nuestra mirada en esto, ¿sí? Y bien, se trata de falsas enseñanzas, se trata de una adoración falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles predicaran la palabra, se levantó un grupo, ¿sí? Se levantó un grupo llamado Iglesia de Cristo, ¿sí? Y en este momento, los que forman parte de este grupo, muchos nos están escuchando, gracias a Dios, ¿sí? Los que forman parte de este grupo selecto. Bien, entonces a este grupo se le llamó iglesia, pero en este grupo que se le llamó iglesia, pues ustedes saben por qué digamos que existió este grupo. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario para poder salvarnos, para poder redimirnos del pecado, para poder redimirnos de la maldad y para poder rescatarnos y podernos dar vida eterna. Y entonces este grupo que acepta la palabra, que acepta la enseñanza de Jesús, que acepta el Evangelio, se llama iglesia. Bien. Y la Biblia nos enseña que este grupo, como fue comprado, alguien lo compró, alguien lo adquirió, alguien lo rescató. ¿Y cómo se llama este personaje? Se llama Jesús de Nazaret, ¿sí? Entonces, como Cristo nos rescató, pertenecemos a Él. A Él le tenemos que adorar, a Él le tenemos que servir, a Él le tenemos que exaltar. O sea que nuestro corazón en nuestro corazón debe de estar Cristo y la adoración hacia Él. Y nuestra vida tiene que estar en Él. Nuestros pensamientos, nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestro cuerpo debe de pertenecer a Él. Bueno, pero ¿qué sucede con el paso de los años? Esa iglesia que ya había creído en Jesús, que ya había recibido la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, bueno, comienzan ellos a dejar entrar una adoración falsa, ¿sí? Comienzan a dejar entrar en su sistema de culto otras cosas que Jesús no aprobaba o no aprueba en su doctrina, ni la doctrina de los apóstoles. Entonces comienza una adoración falsa. Entonces digamos que ya comienza una fornicación. ¿Quién fue el culpable o quién liderea esta enseñanza falsa o esas doctrinas falsas que desvían a una adoración falsa, que desvían a la gente a adorar otra cosa que no es Dios? Pues se los dejo entre signos de interrogación porque no es nuestro tema. Solamente, repito, se trata aquí de una organización que enseña una adoración falsa o que nos lleva a la idolatría y que ha llevado a muchos a otra adoración, siendo que nuestra vida le pertenece a Jesús. Él es dueño de nuestra adoración, Él es dueño de nuestro corazón. Y entonces, ahora, tomando en cuenta lo que ya mencionamos de que digamos que Dios fue traicionado por su pueblo Israel, e incluso el profeta Elías les dijo en una ocasión: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Sí? Viene a mi mente una figura, un ejemplo de una mujer que está siendo infiel a su esposo.
está claudicando entre dos pensamientos, y el profeta Elías les dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes se van a decidir? Y claramente les dice: si Jehová es el Dios, sírvanle a Jehová, y si Baal es el Dios, sírvanle a Baal. ¿Por qué? Porque ellos estaban entre dos pensamientos, entre que pues servimos a Dios o servimos a Baal. Estaba totalmente, digamos que, pues desviados. No sabían a quién servir. Entonces, nuestro Dios fue traicionado por su pueblo, y nuestro Señor Jesucristo también es traicionado por muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, en lugar de darle a Él la gloria, pues mejor le dan la gloria a otra cosa. En lugar de adorarle a Él, pues mejor se adora, como dice la Biblia, dioses hechos de manos, ¿verdad? Entonces, vamos a decirlo así, la idolatría sigue en pie, ¿sí? Hay personas que, habiendo conocido al Dios verdadero, pues pues mejor le dan la adoración a una piedra, le dan la adoración a una estatua de metal, a una estatua de yeso, a una estatua ahora sí que a una pintura, y bueno, ese es el problema, ¿sí? Ese es el problema, que nosotros tenemos que adorar el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y tenemos que darle nuestro corazón, nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. A Él pertenecemos, y más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces la idolatría ya vimos que está catalogada como fornicación espiritual. Así es de que si alguien adora otra cosa que no es Dios, también se le considera como una persona fornicaria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener esa decisión de adorar a nuestro Dios solamente. Bien, ahora vamos a considerar el otro aspecto, ¿sí? Que es en el aspecto físico, la fornicación en el aspecto físico. Bien, también la Biblia nos enseña muchísimos versículos en el Nuevo Testamento que nos hablan precisamente de este asunto, y que está reprobado por Dios. Entonces, ¿la fornicación espiritual es grave? Sí, es grave. ¿La fornicación física es grave? Sí, es grave, ¿sí? Está reprobada por Dios. Bien, entonces nosotros encontramos que la Biblia nos dice en el libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia, ahí nos muestra algo importante la palabra de Dios. En el libro del Génesis, en el capítulo 38, vamos a considerar lo que nos dice el versículo 24. Génesis 38, 24 dice: y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y aún cierto está embarazada está embarazada de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Bien, pues entonces aquí vemos desde un principio que este acto de fornicación era rechazado por el pueblo de Israel. ¿Pero por qué era rechazado por el pueblo de Israel? Porque era un principio que Dios ya les había dado a ellos, ¿sí? Pero ahora, a lo mejor alguien diría: bueno, es que está en el Antiguo Testamento, porque muchas personas siempre aluden a esto y dicen: no, pues es que como se trata del Antiguo Testamento, entonces no es válido, porque ahora ya no estamos bajo la ley. Esto es de la ley y ya nosotros lo pasamos por alto porque ya no estamos bajo la ley. No, este versículo que nosotros estamos leyendo se escribe cuando aún todavía el pueblo de Israel no obtenía los 10 mandamientos, porque en los 10 mandamientos, sin duda alguna, también está este asunto de la fornicación. Pero bueno, no quisimos citar esto, sino que este versículo, digamos que en el libro del principio, ¿verdad? O en el libro que nos habla de los orígenes,
ahí encontramos que esta mujer de nombre Tamar estaba embarazada, y como su esposo se había muerto, entonces la orden de su suegro, porque Judá era suegro de Tamar, ¿sí? Entonces Tamar no había tenido hijos, entonces estaba embarazada, y pues ¿qué dijo la gente? Ella es fornicaria. ¿Y qué le van a hacer? Sáquenla, dijo su suegro, sáquenla y que sea quemada. Y obviamente, si nosotros estudiamos la historia, pues ella al final de cuentas no fue quemada porque no era fornicaria. Entonces, solamente queremos enfatizar que pues no se aceptaba esto, ¿sí? No se aceptaba esto en el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, en el pueblo de Dios, hoy en día tampoco se acepta esto. Más adelante vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, esto tenemos. Ahora, nos hacemos una pregunta y decimos, ¿de dónde viene la fornicación? Algunos dicen, no, pues es que yo cometí este error, pero es que por culpa del diablo. Es que el diablo es tan astuto, el diablo es tan así, el diablo. Siempre tenemos excusas, ¿verdad? Como en el principio. En el principio, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando la mujer desobedeció a Dios, hablamos de Adán y Eva. Cuando les dijo Dios, le dijo a Adán, ¿has comido del fruto que yo te mandé? ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio. Y entonces le dijo a la mujer, ¿has comido del fruto? ¿Y la mujer qué dijo? La serpiente, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, ¿verdad? No, pues es que por culpa, no, el diablo es tan astuto. La Biblia nos enseña claramente de dónde surge esto. ¿De dónde? Nos dice San Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios, San Mateo capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Entonces, ¿de dónde? Aquí nos dice varias cosas, digamos que, ¿cómo se dice? Varios pecados nos menciona aquí este versículo, pero nosotros subrayamos fornicación. ¿Por qué? Porque ese es nuestro tema, ese es nuestro asunto. Entonces, ¿de dónde sale la fornicación? ¿De dónde? Pues del corazón del hombre. De ahí sale, ¿sí? Del corazón del... Entonces dijeran algunos, bueno, pues entonces es inevitable este hecho. No es inevitable, o sea, no hay manera, digamos, de que el hombre caiga en pecado si está con Dios. Por eso los corazones necesitan ser llenos de Dios, ¿sí? De otra manera, si el corazón no está lleno de Dios, va a estar lleno de estos pecados que mencionamos aquí en este versículo, y sobre todo la fornicación. Entonces, de ahí sale, del corazón del hombre, pero obvio, del corazón no arrepentido, del corazón rebelde, del corazón que trata de escudar su manera de vivir, del corazón que trata de, digamos que, de poner excusas para darle rienda suelta a los placeres de su carne, ¿sí? Pero un corazón que tiene a Cristo no puede caer en ese pecado, ¿sí? Entonces necesitamos que nuestro Dios controle nuestro corazón, para que en lugar de que salgan esas cosas malas y salga la fornicación, pues mejor que brote la alabanza, que broten las buenas acciones, que broten las nuevas cosas que a nosotros nos identifican como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a invitar a que leamos Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 vamos a leer Colosenses capítulo 3 versículos 5 y 6. También la Biblia aquí nos habla acerca de la fornicación. Bien, dice así Colosenses 3, 5 y 6, dice: amortiguad pues
vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Bien, hablamos de la ira de Dios, que va a ser derramada en un tiempo. Va a ser derramada en un tiempo por causa del pecado, por causa de la maldad. Tanta maldad, tanto pecado está, digamos que provocando la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda juicio contra el pecado, ¿sí? Y ese juicio contra el pecado, bueno, pues todos lo conocemos como la ira de Dios que vendrá un día sobre la tierra. ¿Pero sobre quiénes? Pues sobre los fornicarios. Por eso dice aquí que nosotros debemos amortiguar nuestros miembros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está tratando de decir el apóstol San Pablo aquí cuando escribe a los colosenses? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que ahora nuestros miembros físicamente hablando, deben de estar muertos para los placeres, ¿sí? Tienen que estar muertos. O sea, quiere decir que los placeres de la carne o los placeres mundanos, ¿sí?, ya no pueden tener en nosotros influencia. Porque acuérdense ustedes que nosotros no podemos decir que una persona muerta ya tiene tentación, ¿no? La tentación la tienen las personas vivas. Y entonces la Biblia también nos habla de una muerte espiritual. La Biblia nos dice que nosotros debemos de morir para nosotros mismos y que debemos de vivir para Cristo. Es lo que quiere decir el apóstol San Pablo, que nosotros debemos de morir, nuestros miembros deben de morir, y entonces Cristo debe de vivir en nosotros para que así entonces no sea consumado jamás este pecado de fornicación, ¿sí? Entonces debemos de hacer morir nuestros miembros para que sobre nosotros no venga la ira de Dios, para que sobre nosotros no venga el juicio de Dios, porque ya está escrito, ya está dictado el juicio contra los adúlteros, los fornicarios, contra los idólatras, contra los hechiceros. Ya está dictado el juicio de Dios. Entonces, para evitar ese juicio de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer morir nuestros miembros. Tenemos que decir, como dijo el apóstol San Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que nosotros tenemos que decir y tenemos que afirmarlo con todo nuestro corazón. Entonces, nuestra vida debe de estar ocupada por el Señor, debe de estar ocupada por Dios, para que no cometamos este ilícito que es la fornicación. Bien, entonces, bueno, quiero decirles a ustedes, voy a compartir con ustedes digamos que una anécdota, o más bien algo que un siervo de Dios mencionó, hablando de que nosotros debemos de amortiguar nuestros cuerpos, de que nosotros debemos de estar muertos para los placeres, y decía un pastor: yo he conocido cristianos tlacuaches. Y entonces yo me quedé así, digo, bueno, como que es una manera muy despectiva de hablar a las personas, ¿no? Y entonces él decía: ¿por qué tlacuaches? Porque ustedes saben que cuando alguien caza un tlacuache, se queda ahí, según muerto, ya está ahí tirado. Pero si se pasa uno un rato observando sin hacer ruido, cuando se da uno cuenta después de un tiempo, ese animalito de nombre tlacuache se levanta, corre y se va. Pero ya estaba muerto, pero ya estaba apedreado, pero ya estaba herido, pero ya estaba prácticamente muerto. No, pues se levantó y se echó a correr. Entonces, pues realmente las personas que no están bien entregadas a Cristo, cuando llega el momento de la tentación, aunque digan, no, pues yo ya estoy muerto para Cristo, pero llega el momento de la tentación y se levanta de su lecho mortuorio y entonces empieza a darle gusto a la carne. Entonces no tenemos que llegar a eso.
Que nuestro Dios sea glorificado en nuestras vidas y que nuestros cuerpos, nuestra mente y todo nuestro ser le pertenezca al Señor y nuestro Dios tome control de ello, ¿sí? Como dice la Escritura, hermanos, cuando el apóstol también escribe a los tesalonicenses, les dice claramente que el Dios de paz os santifique en todo, ¿sí? Para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, tenemos que santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser completo debe de estar intachable para nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él venga podamos ir con Él, podamos estar delante de su presencia, podamos estar siempre con Él unidos. Bien, otra cita que quiero que nosotros consideremos es Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Bien, pues vamos a leer y dice la palabra de Dios así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Bien, entonces ya vimos hace un momento que pues la fornicación sale del corazón, pero con nuestro cuerpo es consumada, y entonces ya nos dijo el apóstol San Pablo que nosotros debemos, digamos que amortiguar nuestros miembros, tenerlos como muertos para el mundo, pero ahora la palabra de Dios nos dice también que uno de los frutos de la carne es la fornicación, ¿sí? Una de las cosas que digamos que surge de nuestra carne, ¿sí? Porque acuérdense que nuestra carne aún es naturaleza caída, ¿sí? Solamente los que entregaron todo su ser a Cristo es como van a poder resistir ese efecto de la carne, ¿sí? Solamente. Bueno, por eso dice que de la carne salen estas cosas y que también de la fornicación. Esa es una obra de la carne, ¿sí? Entonces no podemos escudarnos y decir, no, pues es que el diablo es que... no. Es de nuestra propia naturaleza, pero una naturaleza caída. Pero los que ya aceptaron a Cristo no tienen esa naturaleza caída, tienen una naturaleza nueva en Cristo Jesús, ¿sí? El nuevo hombre conforme a nuestro Señor Jesucristo. Bien, también les voy a invitar a que leamos 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Por último, esta es la última cita que nosotros consideraremos. 1 Corintios 6, 15 al 20, dice así la palabra: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor un espíritu es. Huid la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas si fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, entonces digamos que en una exhortación final, porque es el último texto que estamos considerando, en esta exhortación final nosotros encontramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, los que ya digamos que hemos aceptado el Evangelio y que somos de Cristo y que nuestro Señor Jesucristo ha llenado nuestras vidas, nosotros sabemos de esto y estamos conscientes de esto, pero a lo mejor haya alguien que aún todavía
está en dificultades contra sus deseos de la carne, e incluso habrá alguien que está pecando contra su propio cuerpo. Entonces nosotros le decimos, o más bien la Biblia le dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que no se ha cumplido el propósito en muchos, eso es cierto, pero originalmente nuestro Dios nos diseñó así, ¿sí? Nuestro Dios nos diseñó así para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, no obstruyamos el propósito de Dios. No le neguemos a nuestro Dios el derecho de habitar en nosotros. Y bueno, el apóstol San Pablo dice, quitaré los miembros que son el cuerpo de Cristo y los entregaré a una ramera, y dice, lejos sea de mí, porque el que se junta con una ramera, dice, son hechos un solo cuerpo, ¿sí? Así es de que si alguien peca, sea hombre o mujer, no van a decir, bueno, pues, ¿quién es la persona que en este caso cometió ese ilícito? No va a decir el hombre, no, pues la mujer tuvo la culpa. No, ambos están manchados. Dice la palabra de Dios que honroso es el matrimonio en todo y el hecho sin mancilla, la cama sin mancha, ¿sí? Es honrosa, el matrimonio es honroso, pero a los fornicarios, idólatras, juzgará Dios. Entonces dice, ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo, y pues no ignoramos, ya lo sabemos. Así es de que en este momento no puede usted atentar, ni en un otro momento, no puede usted atentar en contra del templo del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice bien claro, ¿verdad? Nos dice bien claro, y nos dice, hermanos, que nosotros debemos de pertenecer, nuestro cuerpo debe de ser del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que nosotros no somos nuestros. Hay alguien que ya pagó, hay alguien que ya pagó por nosotros, hay alguien que ya pagó por nuestro cuerpo y pagó por nuestro ser completamente. Entonces, si alguien ya pagó por mí y ya pagó por usted, entonces nuestro cuerpo y nuestro ser le pertenece a aquel que pagó. A aquel que pagó ese precio, a él le pertenece nuestro cuerpo. ¿Y quién fue? Se llama Jesús de Nazaret, aquel que pagó por nuestro cuerpo y por todo nuestro ser. Así, por eso dice, comprados sois por precio, ¿sí? Entonces, si alguien siente esa debilidad, acuérdese que ya no se pertenece ni usted mismo, porque alguien ya pagó, alguien ya dio el precio, ¿sí? Alguien ya cumplió, y es nuestro Señor Jesucristo. Así es de que en este momento nosotros tenemos que pensar en esto. Dios está rechazando la fornicación tanto espiritual como física. Así es de que si en este momento alguien está hundido en este pecado, si alguien está, digamos que practicando una relación sexual ilícita, es el momento de arrepentirse y de buscar a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está presto para perdonarnos. Así es de que usted que se ha ido en pos de otros dioses, usted que ha desviado la adoración hacia nuestro Dios, hoy vuélvase al Señor y ya no cometa más fornicación espiritual. Dele su corazón al Señor, dele su vida al Señor, dele su ser al Señor. Usted que ha manchado su cuerpo, usted que ha mancillado su cuerpo, usted que ha cometido ese error de a lo mejor con ligereza de poder, digamos, de tener relaciones ilícitas, ya sea que usted tenga su pareja o ya sea que usted sea un joven, una señorita que pues se siente dominado por un deseo sexual incontrolable. Hoy Jesucristo le puede cambiar, hoy puede cambiar su vida, y hoy el Señor puede cambiar digamos que puede restaurarle espiritualmente, moralmente, porque habrá personas que dirán, ya no tengo solución, ya no tengo remedio, porque pequé contra mi propio cuerpo, porque atenté contra mi cuerpo. Pero
hoy la solución la da el Señor. Así es de que en este momento yo le quiero invitar a que hagamos una oración final y que usted pueda entregar su vida al Señor, que usted pueda entregar su corazón a Él, su cuerpo a Él, y Él lo va a limpiar, Él lo va a restaurar, Él borrará esos pecados. Esos pecados los borrará el Señor y entonces usted será libre para servir al Señor. Así es de que allí donde usted está, entréguele su corazón al Señor, entréguele su vida al Señor y ya no más venda su cuerpo, ya no más tenga esos placeres. Ahora hágalo como demanda el Señor, como demanda su palabra, porque Dios no reprueba la sexualidad, pero tiene que ser como Él lo manda, como Él lo decide, como su palabra nos enseña. Así es de que en este momento oramos a Dios. Padre, en este momento, delante de tu presencia, te estamos presentando la vida, Señor, de aquel joven, Señor, que ha fallado delante de tu presencia, que ha mancillado su cuerpo. Yo te pido que en este momento lo tomes, lo restaures en el nombre de Jesús. Restáuralo, Dios bendito, restáurale espiritualmente, límpiale, perdona su pecado, Señor. Seguramente en este momento está pidiendo misericordia, está pidiendo compasión, pues tú escúchale, Dios mío, escúchale en el nombre de Jesús, y te ruego, Dios mío, que tú obres, que tú te manifiestes, que tú le limpies y que le perdones, Dios mío. Mira, Señor, aquel joven, aquella señorita que se siente deshonrada, aquella señorita que se siente sin valor, aquella señorita que ha atentado también en contra de su cuerpo. Yo te pido, Señor, que tú la restaures en este momento, Padre Celestial, y permite, Señor, que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo te pido también, Señor, por aquellos, Señor, que te han sido infieles, aquellos que te han traicionado espiritualmente hablando, aquellos, Señor, que están jugando con el mundo, aquellos que están jugando con la mundanalidad, aquellos, Señor, que no se entregan completamente. Yo te pido que tú les toques en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro amado Señor, porque tú vienes muy pronto por tu iglesia, tú vienes muy pronto por la iglesia que es la esposa del Cordero. Así lo manda, así lo marca tu palabra, que su esposa sea preparado y sea vestido de lino fino. Oh Señor, pues ahora prepara tu iglesia, prepara todo, Señor, en el nombre de Jesús, y que todo aquel que escuchó esta enseñanza sea librado, sea libertado en el nombre de Jesús de este pecado y sea libertado de la tentación. Rompe todo yugo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, te doy, porque sé que tú lo vas a hacer así, Señor, pues todo te lo hemos pedido y suplicado en el nombre de Cristo, y que esta palabra, Señor, quede grabada en cada corazón, en cada vida. Al creer, buen Dios, que así lo vas a hacer y que harás mucho más, te damos gracias en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Pues Dios les bendiga, hermanos.